Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 11. Prometeo. Volé muy de cerca sobre el agua. Podría tocarla si quisiera, pero este no era el momento para disfrutar volando. Después de volar por unos momentos, me detuve. El rastro que dejé en el agua se calmó lentamente de nuevo. Floté sobre el lugar donde había aterrizado, pero no pude ver en el agua. Aunque mi visión no era perfecta, algo de ese tamaño al menos sería perceptible. Lo busqué sobre el agua, pero me distraje momentáneamente de mi búsqueda cuando noté que no muy lejos de mi posición, la radiante fuerza vital de Superman también había entrado en el océano. Estaba un poco más hacia la costa y parecía que se dirigía aún más hacia la costa. No pensé que fuera una coincidencia que Superman hubiera llegado solo unos minutos después de que un meteoro humanoide cayera al océano. ¿Nos equivocamos los dos en las coordenadas o se estaba moviendo el meteorito? Bueno, considerando que esto era DC, probablemente no era un meteorito, pero si podía moverse, era un ser vivo o un robot. Fruncí el ceño ligeramente. Si Superman lo siguió, no significaba eso que, fuera lo que fuese, se dirigía a la costa. ¿Pero por qué razón? De cualquier manera, según su tamaño, causaría problemas sin importar sus objetivos. No pude evitar sonreír ante ese pensamiento. Cuando huí del preservador, no pude presenciar a Superman en acción. Probablemente sería un espectáculo digno de ver, así que sin dudarlo, decidí seguir la fuerza vital de Superman. No pasó mucho tiempo hasta que estuve justo encima de él. De repente, Superman aceleró. No pensé que tenía que mencionar que lo seguí como una sombra. Dudé por un momento mientras contemplaba si debería darme un chapuzón en el océano. Todavía tenía algunos bocadillos en el bolsillo y no quería empaparlos. Negué con la cabeza. Probablemente me arrepentiría más si me perdiera a Superman en acción. Rápidamente saqué los pasteles que tenía en mi bolsillo y los tragué de un bocado antes de tomar una respiración profunda. Después de una respiración profunda, mi peso parecía haber aumentado cuando mi cuerpo se hundió en el agua y se dirigió directamente hacia el fondo del océano. Rápidamente se oscureció ya que la luz tenía dificultades para alcanzar la profundidad a la que había llegado al fondo. A pesar de que la luz del sol apenas llegaba aquí, mis ojos no podían subestimarse ya que todavía era lo suficientemente brillante como para que yo pudiera ver. Incluso si no pudiera, todavía sería capaz de seguir la fuerza vital de Superman. De hecho, también pude sentir la fuerza vital de los humanos ahora que estaba en lo profundo del océano. Como de costumbre, lo había ignorado inconscientemente cuando estaba más lejos, pero ahora de cerca finalmente los reconocí como seres vivos. De repente, sin previo aviso, Superman y los humanos dentro de un submarino partieron en la misma dirección. Los vi subir lentamente a la superficie, pero ya no me preocupé por ellos cuando vi la cosa que había caído del cielo. Una criatura gigante que parecía tallada en piedra de color marrón oscuro con ojos blancos brillantes. Se podía escuchar un golpeteo lento y silencioso proveniente del cuerpo de la criatura mientras avanzaba a grandes zancadas por el fondo del océano. Continuó dirigiéndose hacia la costa. Fue una suerte que su dirección hubiera estado un poco desviada, de lo contrario, terminaría en Portland. Ya había estado bajo el agua durante 15 minutos y no podría contener la respiración por mucho más tiempo, así que decidí irme. Rápidamente atravesé la superficie del océano. Mickey estalló y se hizo visible cuando comencé a acelerar hacia la costa hasta que mi velocidad partió el agua debajo de mí. Sabía su dirección, así que esperaría hasta que llegara. Sin embargo, antes de esperarlo, me dirigí a casa y recogí algunas de mis loncheras en mi refrigerador. Mi hambre creció lo mejor de mí, especialmente desde que desperté mi apetito con mi bocadillo hace un momento. ¿Quién podría culparme? No había comido desde mi patrulla de anoche, y había estado entrenando todo el tiempo hasta hace apenas media hora. Ciertamente no quería pelear cuando tenía hambre. Y sí, ya me había decidido a luchar, claro. Para ser justos, no era necesario comer para mí ahora, pero como decidí pelear, quería poder sacar mi juego.
Entré en el bosque y busqué un punto alto antes de descansar en una gran piedra para ver la costa de donde la criatura inevitablemente saldría y colocaría mi comida, decidiendo hacer un agradable picnic en la naturaleza hasta que llegara. Ya había esperado que sucediera algo así desde que llegué al planeta, sin suerte hasta ahora. Hubo algunos kryptonianos hace unas semanas, pero cuando escuché que causaron problemas, Superman ya los resolvió. Tal vez fue algo bueno. Escuché que los dos le dieron una carrera por su dinero. Si los hubiera contratado, probablemente ahora sería una mancha en el concreto. En silencio comí mis loncheras mientras esperaba que apareciera. Lástima que la criatura ahora probablemente no fuera un ser vivo, de lo contrario habría podido sentirlo. Bueno, podría ser un ser vivo de todos modos, pero dado que no tenía fuerza vital, una mejor suposición era que fuera otra cosa. Estaba apostando por un robot o algún otro tipo de máquina. Aunque fue extraño que escuché algo parecido a un latido del corazón cuando lo observé en el océano. Solo pude encogerme de hombros, tal vez el latido del corazón eran sus tuberías bombeando su combustible a través de su cuerpo. Realmente no me importaban demasiado los detalles. Solo quería pelear o al menos ver una pelea entretenida. Después de una hora de comer y meditar, el bosque finalmente cobró vida. La criatura finalmente había llegado a la costa cuando salió del agua y se adentró en el bosque. Sin dudarlo, volé directamente hacia él. No sabría decir si estaba sorprendido de verme, pero definitivamente tenía su atención. Acorté la distancia casi al instante y le di una patada en la cara. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado mientras contraatacaba casi al instante. Su palma gigante me abofeteó desde el aire hasta el suelo. Los pocos árboles en el camino se partieron por la mitad rápidamente mientras me dirigía al suelo hasta que patiné sobre la tierra áspera. Incluso después de detenerme, todavía estaba aturdido, pero por instinto, me obligué a saltar a un lado cuando noté que el cielo se oscurecía. Un momento después, un pie gigante se estrelló contra el lugar donde había estado acostado. No parecía haberse dado cuenta de que casi me pisoteé hasta la muerte, ya que solo tenía ojos para una ciudad no muy lejos de aquí. Después de sacudir la cabeza en un intento de aclarar mi visión borrosa, volé antes de acelerar lo más rápido que pude mientras ignoraba mis rasgaduras arqueadas. A toda velocidad, me estrellé contra la parte posterior de su cabeza con ambos puños extendidos. Su cabeza solo se inclinó ligeramente hacia adelante antes de dar otro paso. Miró hacia atrás, pero me mantuve fuera de su visión periférica. Casi al instante dejó de buscarme. Incluso después de que lo ataqué con toda mi fuerza, no pareció molestarlo mientras continuaba su viaje hacia la ciudad. TCH. Volé alrededor de su cabeza y frente a su ojo derecho. Ataqué su ojo blanco con una mano de lanza, el ataque impulsado por mi ki formó un extremo puntiagudo invisible alrededor de mi mano. Mi ataque apenas atravesó la capa superior antes de que mi hoja de ki bastarda se detuviera en su camino. Apenas le hice daño en el ojo, en lugar de quedarme e intentarlo de nuevo, retrocedí lo más rápido que pude. Usé mi brazo derecho para apartarme del peligro, apenas esquivando la bofetada del gigante. Sin embargo, no fue sin sacrificio, fue capaz de rozar mi brazo derecho con su palma. Volé sobre su espalda de nuevo y golpeé con mi pierna la parte posterior de su rodilla, pero no pareció estar demasiado afectado ya que apenas se dobló bajo la fuerza. Sin embargo, eso me dio suficiente tiempo para retirarme, aunque no pareció molestarse en perseguirme más. Por suerte solo tenía ojos para la ciudad. Me detuve en una roca ligeramente elevada. Mi frente ya estaba cubierta de sudor. Miré el brazo con el que el gigante rozó y encontré que se doblaba de forma incorrecta a la altura de mi codo. Una vista desagradable, algo que me hubiera hecho temblar como ser humano. Lo volví a colocar en su lugar y respiré profundamente, lo que casi se sintió curativo. No estaría completamente curado solo porque lo restablecí, pero ya me negué a retirarme debido a un poco de dolor. Justo cuando estaba a punto de atacar nuevamente, escuché algo a unos pocos kilómetros frente a la criatura gigante. Volé para echar un vistazo y vi que eran los militares estableciendo una línea de defensa en todo el bosque. En su mayoría había tanques estacionados alrededor del bosque. También había algunas artillerías pesadas. Los militares ciertamente no esperaron mucho para reaccionar ante este tipo de amenazas.
Es decir, si no sabían que llegaría aquí, su respuesta fue un poco lenta. Por primera vez, la criatura se detuvo después de encontrarse con algunos proyectiles de tanques desde múltiples lados. Los misiles siguieron casi de inmediato. No pude evitar fruncir el ceño. No había forma de que un simple misil hiciera más daño que un golpe mío total. Bajo este intenso fuego, la criatura de varias docenas de metros de altura simplemente se quedó allí y lo tomó todo mientras lucía increíblemente intimidante. El ataque ya duró varios minutos, y ya debería haber quedado claro que no lo afectó en absoluto. El bosque ya se había incendiado por las explosiones, pero sorprendentemente el fuego se extinguió rápidamente cuando fue absorbido por la criatura. Estaba absorbiendo el fuego. Los militares parecían haberse dado cuenta de ese punto y los disparos finalmente cesaron. Mis cejas se levantaron cuando finalmente se movió hacia un tanque, haciéndolo disparar mientras se retiraba. Rápidamente formé una esfera hecha de ki y me dirigí directamente hacia el monstruo. Veamos si puedes absorber esto, dije mientras volaba hacia él y arrojaba la esfera de ki justo en la parte posterior de su cuello. Con una poderosa explosión, el torso del gigante quedó completamente envuelto. Justo cuando pensé que hice algo de daño, la explosión pareció ser succionada desde el interior mientras desaparecía en el cuerpo del gigante. El gigante lanzó un rugido y agitó su brazo. La presión del aire resultante arrancó varios árboles y volcó tanques cerca de su vecindad. ¿Qué demonios? Eso era completamente diferente a su fuerza hace un momento, me di cuenta. Lo hice más fuerte. Parece que debería abstenerme de usar ataques de ki, pero sin ellos, parecía que casi no haría daño. Justo cuando dudé, mi rostro se iluminó por un segundo, no figurativamente sino literalmente. Miré hacia arriba y vi una escena familiar antes de que desapareciera detrás de unas nubes. Ya estaba golpeado por 2 ataques del gigante. No podía usar ataques de ki o lo potenciaría, y si mis puños apenas hacían daño, solo había una forma de continuar esta pelea. Sin dudarlo más, me lancé hacia arriba y rápidamente atravesé la capa de nubes. Miré la luna llena y sentí que el poder subía a mi cuerpo. Era incomparable a las veces que me transformé en el planeta Arba. Yo era varias veces más poderoso que en ese entonces, pero afortunadamente, sentí que mi control era casi firme como lo era en ese entonces. Me deleité con el poder hasta que recordé que hubiera sido mejor haber entrado en el estado Ikari en su lugar, pero ya era demasiado tarde. Si me obligaba a detener la transformación ahora solo para activarla nuevamente para ingresar a Ikari, me costaría demasiado continuar luchando con la fuerza necesaria para ganar. Cuando finalmente llegué a la altura de mi transformación, no pude mantenerme tan alto en el aire por más tiempo y caí al suelo. Encontré a la criatura dirigiéndose hacia una especie de fábrica y comencé a dirigir mi caída directamente hacia ella. Sorprendentemente, tuve más éxito del que esperaba ya que aterricé directamente sobre su cabeza, enterrándolo en el suelo del bosque. Salté sobre su cabeza por si acaso antes de sentir que se elevaba de nuevo, levantándome en el proceso. Rápidamente salté hacia atrás y alrededor de su cuerpo hacia su espalda, mientras simultáneamente enrollaba mi cola alrededor de su pierna y tiraba de ella. Con los brazos en el suelo, apoyó su peso evitando que su cabeza volviera a golpear el suelo. Me miró por encima del hombro e intentó patearme la cola con la otra pata. Lo bloqueé con mi mano y luego tomé sus 2 piernas en mis manos. Di un paso hacia atrás y giré desde la cadera mientras arrastraba a la criatura conmigo. Lo balancé en círculos 2 veces, destruyendo los árboles en el camino antes de arrojarlo a un paisaje más árido lejos de la fábrica a la que se había acercado. Antes de que pudiera levantarse de nuevo, me acerqué lo más rápido que pude. Se giró hacia mí justo cuando pisoteé su cabeza contra el suelo. Agarró mi tobillo y apretó. Sentí que se rompería en cualquier momento, así que comencé a pisotear su brazo con el otro pie. Podía sentir cómo mis patadas impactaban en su agarre mortal, pero antes de que pudiera escapar, se levantó rápidamente con mi tobillo todavía en la mano. Perdiendo el equilibrio, caí al suelo de espaldas. Entonces fue como si el mundo se convirtiera en cámara lenta cuando lo vi levantar su brazo, levantándome en el proceso antes de que mi visión se llenara con un suelo que se acercaba rápidamente. Mi hocico se arrugó y estaba casi seguro de que rompí algo.
Justo cuando levanté la cara del suelo impreso, sentí un pie empujándome más profundamente en el suelo antes de que el peso desapareciera de nuevo. Miré al gigante que continuaba obstinadamente su viaje hacia la ciudad o más bien la fábrica. Me levanté aturdido y comencé a correr. Sin mucho de un plan, lo abordé y puse mis brazos alrededor de él. Podía sentir al gigante esforzándose contra mi agarre a su alrededor. Hice lo mejor que pude para clavar mis colmillos en su cuello con más éxito del que parecían tener mis puñetazos. Su piel estaba caliente, pero sabía a hierro, lo que confirmaba mi suposición anterior de que esta cosa era cualquier cosa menos un ser vivo. De cualquier manera, sin su cabeza tenía que estar al menos un poco impactado, pensé mientras continuaba tratando de romper su cuello en pedazos. En el rabillo de mi visión, vi una figura pequeña, léase del tamaño de un humano, que me miró mientras flotaba allí por un segundo. ¿Qué? No, ¿ves que estoy ocupado? Dije involuntariamente intimidante, me di cuenta. No muy diferente del gigante, tenía varias docenas de metros de altura y mi voz se había vuelto más profunda debido a mi tamaño. Además, tenía ojos rojos casi brillantes, y yo era una criatura gigante, antropomórfica, parecida a un mono que estaba tratando de morder a un gigante hasta matarlo. Superman pareció sorprendido cuando hablé, pero lo ignoré por la criatura que todavía estaba tratando de escapar. Superman pareció considerar algo antes de gritarme algo sobre un lago. No sabía por qué ya que el agua no parecía afectar esta cosa, pero Superman no diría tonterías, ¿o sí? Además, tenía todo bajo control. No tuve mucho más tiempo para considerar las palabras de Superman cuando el gigante pisoteó mis pies, el momento de debilidad resultante fue suficiente para que el gigante de alguna manera liberara un brazo. E inmediatamente y sin ceremonias golpeó su codo en mi ojo. Tropecé hacia atrás mientras cerraba el ojo con fuerza por el dolor. En ese momento, simplemente golpeé ciegamente al gigante. Afortunadamente, sentí el impacto de mi puño, pero al mismo tiempo sentí que algo golpeaba mi sien. La fuerza fue demasiado para mí para seguir de pie y me tropecé en el suelo. Sentí que los árboles en el camino se partían bajo mi peso. Me acosté en el suelo mientras me tomaba un momento hacer que el mundo dejara de girar. Solo pude abrir un ojo mientras esperaba que mi visión dejara de ser tan malditamente nauseabunda. Mi otro ojo estaba inundado de sangre y me dolía demasiado como para abrirlo. Tal vez, solo tal vez no tenía todo bajo control. Solo tuve que mirar alrededor para notar las dos figuras. El gigante se destacó de inmediato en este bosque. Dado su tamaño, eso no era sorprendente. Superman se había hecho cargo después de mi incapacidad temporal mientras luchaba con el gigante. Rápidamente me dirigí hacia los dos. Superman golpeó su mejilla con el puño, haciendo que el gigante tropezara con el suelo una vez más. Para entonces finalmente había cruzado la distancia y seguido el ejemplo de Superman y le di un puñetazo en la cara al gigante. Cada golpe que conseguimos sonaba como disparos de cañón mientras lo empujábamos lenta pero seguramente hacia el lago no muy lejos de aquí. Los ataques de Superman fueron los golpes que casi enviaron a la criatura a volar, mientras que la mayoría de las veces estaba aguantando los golpes del gigante. Ya me dolían los huesos y sentí que mis brazos se partirían por la mitad en cualquier momento. Afortunadamente, la criatura no pudo ignorar mis ataques, ya que se volvió cada vez más cautelosa y decidió esquivar más de nuestros ataques que contraatacar. No pasó mucho tiempo hasta que nos abrimos camino hacia el lago. Cuando llegamos a las aguas poco profundas, Superman aceleró repentinamente y pasó un brazo por encima de la cabeza de la criatura, alterando ligeramente su equilibrio. Dos aviones volaban sobre nosotros en círculo, sin duda perteneciendo al plan de Superman. En ese momento, obviamente supe lo que quería hacer. Me empujé desde el suelo tan fuerte como pude mientras daba la vuelta y pateaba a la criatura en el agua. Aterricé pesadamente justo al borde del lago. Presencié exhaustivamente cómo los dos aviones arrojaron dos líquidos de diferentes colores al lago. Todo el lago se congeló casi instantáneamente en un bloque de hielo completo con el gigante atrapado dentro. Dudaba que algo así pudiera contener algo tan fuerte como el gigante, pero incluso después de esperar varios segundos, no estaba tratando de escapar. Tal vez tuvo algo que ver con los químicos dentro de los líquidos. Menos mal que no salté al lago con él, gruñí involuntariamente.
Lentamente luché por ponerme de pie antes de encontrarme cara a cara con el hombre mismo, que tenía los brazos cruzados y solo ocultaba parcialmente la icónica S en su pecho. Levanté la mano para bofetearlo mientras decía: choca esos 5. Casi valió la pena solo por la mirada de pánico en su rostro mientras esquivaba. Me miró enojado. Casi rodé los ojos. No era como si me hubieran golpeado hace un momento. Bueno, no fue su culpa que no pudiera esquivar los ataques del gigante. Oh, no dejes a un hermano colgando. No es como si te hubiera lastimado. Dije mientras lentamente comenzaba a encogerme de nuevo. Después de dominar la transformación, eso fue algo que logré lograr. Si quisiera, podría incluso evitar que me transforme. Por lo general, viene con un dolor agonizante y fue extremadamente agotador, pero era posible. De hecho, había estado practicando de esa manera para entrar en el estado Ikari. Cerré los ojos en el proceso mientras silenciaba los pensamientos salvajes y reprimía mi poder. Cuando abrí los ojos, encontré al hombre que traté de abofetear en el suelo, flotando sobre el suelo justo enfrente de mí. Su mirada anterior fue eclipsada rápidamente por una mirada de sorpresa que puso después de presenciar cómo me transformaba de nuevo en un humano. Bueno, supongo que eso fue lo que pensó. Quiero decir que no sería descabellado pensar en mí como un metahumano parecido a un hombre lobo. Honestamente, esa habría sido mi suposición si no supiera nada sobre los Saiyajin. De hecho, eso era algo en lo que prefería creer que una persona invulnerable que podía volar, disparar láseres por sus ojos y soplar hielo mientras era irrazonablemente rápido. Un tipo que se convierte en una criatura gigante parecida a un mono. Difícilmente una competencia en rareza. Se acercó a mí antes de finalmente aterrizar en el suelo a solo un brazo de distancia de mí. Gracias por la ayuda, dijo mientras me observaba con curiosidad. Quizás mi apariencia me humanizaba más a sus ojos. ¿Quién hubiera pensado que estaría más en guardia contra un Osaru que mi forma Saiyan normal? Estreché la mano ofrecida. No hay problema. Vi a un científico acercándose a nosotros dos con militares armados a cuestas. Todavía estaban a una distancia considerable, así que decidí salir corriendo antes de que pudieran reconocerme. Creo que te dejaré la limpieza a ti, dije antes de escapar por el aire cuando escuché un sorprendido claro, del hombre de acero. No tenía intención de mezclarme con los militares. En casi todas las películas de superhéroes, eran xenófobos o simplemente unos completos idiotas. Tampoco quería conocer a un científico que trabajara para el ejército. Me gustaban mis órganos donde estaban. Superman tendría experiencia en el trato con ellos, por lo que podría manejarlos. Volé al océano y decidí darme un chapuzón a pesar de que mis heridas ardían por el agua. Quería evitar ser rastreado por alguien, especialmente después de ser tan prominente como lo fui esta noche. No es que pudiera evitar que mi identidad de héroe se conectara con mi identidad pública, pero al menos podía retrasar lo inevitable. No tardé mucho en llegar a mi casa. Después de una ducha rápida, arrastré mi figura cansada y dolorida a la cama y me quedé dormido casi al instante. Me desperté sobresaltado e instintivamente esquivé a un lado cuando escuché que el vidrio se rompía antes de que sonara un ruido sordo. Fue bueno que mis instintos siguieran tan atentos como lo estaba en Arba. ¿Dónde estaba mi cabeza hace un momento? Vi la cola de una flecha profundamente incrustada con una letra unida a ella. Entrecerré los ojos ligeramente mientras miraba por la ventana, pero no pude ver nada. Ni siquiera recogí ninguna firma de ki que no sea la de las personas normales. ¿No bajé el telón anoche? Negué con la cabeza. Estaba bastante cansado anoche. Por lo general, ignoro estas pequeñas rutinas cuando solo quiero ir a la cama. Genial, ahora tendré que reemplazar mi ventana. Suspiré antes de ir al baño y me incliné sobre el lavabo mientras esnifaba la sangre que se había acumulado en mi nariz durante la noche. Miré el ojo que se había hinchado parcialmente y un corte feo sobre mi ojo del codo que había recibido ayer. Mi cuerpo en general estaba cubierto de moretones, especialmente el costado de mi sien, pero viviría y solo me fortalecería. También ya me había corregido la nariz rota, pero tardaría unos días en curarse por completo. Luego me dirigí directamente a la nevera y saqué una lonchera con mi comida preparada y me la comí mientras veía las noticias. Como era de esperar, la batalla entre Superman y yo contra el gigante no llegó a las noticias.
Lo único que había reportado la noticia era un incendio forestal que por suerte se apagó solo. Probablemente fue encubierto por los militares o estaba demasiado lejos para que los medios de comunicación capturaran adecuadamente cualquier cosa. De cualquier manera, no podría importarme menos. Llamé a Manny, el gerente de la organización por la que luché, y anuncié que me retiraría de las peleas semanales por ahora. Ya tenía suficiente dinero por ahora y ya sentía que perdí el tiempo luchando contra estos sin nombre. El tiempo fue mejor empleado entrenando. ¿No recibiste la carta de Lady Shiva? Manny preguntó después de obtener los detalles de cuándo regresaría lo antes posible. ¿Carta? Oh, cierto. Me olvidé de eso. Colgué antes de regresar a mi habitación. Saqué la flecha y leí la carta. Giré el papel, pero no reveló nada más que una dirección y una hora. Lo quemé con mi ki antes de dirigirme a mi sótano y ponerlo en marcha. Era demasiado débil en mi forma base. No quería confiar en mi transformación o Osaru todo el tiempo, preferiría usar el estado Ikari en su lugar. Sería un impulso necesario, especialmente el aumento de velocidad. Con respecto a eso, todavía necesito tener una idea del estado Ikari. Podría entrar con la ayuda de la luna llena o la bola de poder y un poco de preparación, pero quería poder activarlo cuando quisiera. Sabía que era posible, después de todo, Broly lo había hecho. Aunque tal vez fue su físico único lo que lo permitió, sentí que yo también debería poder hacerlo. Me daría algo de influencia antes de que pudiera convertirme en un Super Saiyan, pensé mientras subía la cámara de gravedad a 12G y comenzaba a entrenar como siempre quise hacerlo durante el último año y medio. Una rutina de entrenamiento agotadora que resultaba en senkais cada vez que terminaba una sesión. 12G no era demasiado. De hecho, era un poco más bajo que lo que había entrenado con la IA del conservador, pero ahora no me impediría usar mi telequinesis. Me daría la presión necesaria mientras simultáneamente entrenaba mi uso de la telequinesis. Honestamente, la telequinesis podría no ser tan destructiva como el ki, pero era una habilidad versátil. Si tuviera que elegir cualquier habilidad, además de los 3 omnisobios u otras habilidades que distorsionan la realidad, la telequinesis siempre había estado en la parte superior de mi lista. La película Crónicas podría haber influido en mi percepción de ella. Mientras entrenaba, recreé la pelea que tuve contra este gigante. Me había encontrado bastante ciego. Si Superman no hubiera traído su plan a la mesa, habría sido una pelea hasta que hubiera hecho pedazos al robot gigante, o hasta que me hubiera caído del cansancio, ambas cosas. Habría sido glorioso, por desgracia, no estaba destinado a serlo. Hablando de Superman, me pareció extraño cómo peleó. Podía sentir el poder abrasador que latía por todo su cuerpo como un volcán a la espera de entrar en erupción y arrasar todo a su paso. Honestamente, la idea de quemarme solo por estar demasiado cerca de él había estado cruzando por mi mente cuando peleaba a mi alrededor. Sin embargo, a pesar de todo este poder, la cantidad que había manejado para luchar contra el gigante era miserable en comparación. Debería haber matado al gigante como el adolescente Gohan mató a los jóvenes de Cell. La diferencia de fuerza probablemente fue aún más exagerada, pero la pelea fue más reñida de lo que tenía derecho a ser. Obviamente sabía que no todos podían o estaban dispuestos a ejercer el 100% de su poder. Superman, para el caso, era famoso por contenerse. Puse ese pensamiento en el fondo de mi mente. Después de entrenar hasta la hora del almuerzo, me acosté en el suelo de mi cámara de gravedad y descansé durante media hora. Mientras me duchaba en la planta baja, mis músculos no dejaban de sufrir espasmos con cada paso que daba. Fue un milagro que saliera de mi cámara de gravedad, subiera las escaleras y entrara en la ducha. A pesar de que mi cuerpo ya me dolía y me rogaba que volviera a dormir o comer, decidí dirigirme a la ciudad. Me cambié a algo más informal antes de salir en mi auto. Aparqué mi coche y me dirigí directamente a una cadena de comida rápida asiática que no había visitado antes. El único requisito que tenía era que ofreciera un buffet libre. Ya me prohibieron en varios restaurantes. Bueno, al menos ya no podía pedir todo lo que pueda comer. No parecía importarles si pagaba por todo, aunque algunos me habían prohibido de todos modos. Como de costumbre, ignoré las miradas asustadas y comí hasta saciarme. Después, ordené algo de comida y la saqué afuera antes de distribuirla a algunas personas sin hogar.
Era algo que solía hacer cada vez que me mudaba a una gran ciudad diferente. Las personas sin hogar generalmente sabían dónde era seguro estar cerca, y fue útil cuando varios de ellos acudieron a su rescate cuando les robaron. Incluso si eso no me hubiera pasado la noche en que me arrestaron, hacerme amigo de ellos ahora no fue en vano. No necesitaría su ayuda para defenderme de algunos ladrones, obviamente, pero tenían oídos y ojos en todas partes. Debido a que todos ignoraban su presencia, a veces sabían más sobre las operaciones criminales que la mayoría de los criminales. Ciertamente no quería volver a investigar el inframundo y solo me costó unos cuantos dólares de todos modos. Les dije que no les diera las gracias antes de regresar a casa para poner el resto de la comida y las bebidas en mi refrigerador. Sabía que tendría que cambiar el aspecto criminal de esta ciudad. No quería volar y buscar a algunos criminales para atraparlos con las manos en la masa como lo hice ahora. Fue divertido las primeras veces, pero incluso si sabía dónde estaban ubicados los puntos críticos del crimen y las pandillas, seguía siendo un trabajo que consumía mucho tiempo. Hasta ahora solo había oído hablar de unos pocos metahumanos corriendo y aparentemente no se habían unido a ninguna pandilla, prefiriendo trabajar solos. Necesitaba encontrar una manera de atraerlos y sería mejor si los criminales normales estuvieran acurrucados en un solo lugar, así podría caminar hacia ellos sin buscarlos. Todavía pensando en cómo organizaría a los criminales para que se reunieran en un lugar específico donde pudiera ir cuando quisiera para cosecharlos como quisiera, mi sentido del ki de repente adquirió una fuerza vital cada vez mayor. ¿Otra vez? Murmuré, mientras miraba hacia arriba para ver algo entrar en la atmósfera. Se dispararía por encima de Portland y se dirigiría hacia el interior si lo permitiera,